Quiero compartir el mensaje de hoy, un mensaje titulado Ananías y Zafira. Un mensaje que nuestro pastor principal nos ha explicado. Yo comparto nomás. Un mensaje muy significante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra bendición. Por eso escuche con mucha atención y tengamos gran lección por este mensaje de nuestro pastor principal. Cita bíblica, Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Yo leo. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Usted sabe esa historia, ese episodio que está escrito en el capítulo 5 de Hechos. De repente uno lee este episodio, puede quedar poquito disgustado. ¿Por qué? Solo por un engaño. Y el mismo día, esposa murieron, ¿sí? Por eso de repente, ay, ¿qué será? Uno puede tener un sentido disgustado, pero si escucha hoy este mensaje, puede entender bien. Nos dará una lección muy grande. Quiero compartir un tema, cómo estar en la gracia de salvación, sintiendo el amor de Dios, quien quiere salvar toda alma a través de Ananías y Zafira, que aparecen en la Biblia. Matrimonio, Ananías y Zafira, que han engañado a Dios por la codicia material. Por eso, codicia material muy peligroso. Claro, cualquier codicia. Codicia dice, la Biblia dice, codicia y avaricia es idolatría. Idolatría.
gran mayoría de gente tendrá una y otra vez de experiencia de mentira o engaño a otra persona. ¿Sí o no? Nosotros también, de todo modo, claro, ahora no queremos, pero tenemos. Sin embargo, como hay un dicho en el mundo que dice que un ladrón de aguas se convierte en un ladrón de buey. En Corea dice, un ladrón de aguas de cocer convierte en un ladrón de buey. Es cierto que cuanto más dices una mentira, más aumenta y más grave. Porque necesita cubrir su mentira. Por eso, una vez miente, aumenta. Produce otra mentira. Miente lo mayor para cubrir una mentira pequeña. Si pasa continuamente, puede llegar a la situación que no puede solucionar. Por eso, muy importante, debemos sacar cualquier mentira, hasta mentira blanca que decimos. Hay que sacar mentira. Hay que hablar la verdad. Ay, por mi apariencia, ay, por la pena, uno miente. Puede mentir otra cosa más grande, muy natural. Era este caso que el episodio que está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Ellos vendieron su heredad para comunidad de iglesia primitiva. Cuando leemos la Biblia, Hechos capítulo 4, verso 32 a 35, en aquel día de iglesia primitiva, tenía una comunidad. Ellos, digamos, no usaba por sí mismos, sino compartía juntos, vendiendo sus cosas, ofreciendo a los demás. Por eso, Ananías y Zafira también vendieron su heredad, pero tenía esa codicia material, escondió una parte, solamente una parte de esa venta ofreció a apóstol Pedro. Pero ofreció ante apóstoles solo una parte, escondiendo otra parte que ha vendido por la codicia material. Apóstol Pedro dijo, conociendo su engaño, que Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses del pecado de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te queda a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Su mentira, no una mentira a los hombres, sino a Dios. Luego Ananías cayó y expiró. Y Zafira muerde a Ananías, entró, no sabiendo lo que había acontecido su esposo. Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella también mintió, ¿sí? Mintió así y Pedro le reprendió. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Podemos pensar que, ¿por qué no les ha dado la oportunidad del arrepentimiento? Ay, nosotros entendemos que nuestro Dios es de misericordia, de amor. Pero ¿por qué, apóstol Pedro, por qué no le ha dado una oportunidad de arrepentimiento? Uno puede pensar, ¿no?
Por eso uno lee eso, digamos, queda como un sentido disgustado. Ay, ¿por qué? Finalmente ese matrimonio falleció en el mismo día. ¿Qué es la lección que Dios nos da a través de Ananías y Zafira? Claro, ciertamente este episodio es triste, doloroso, pero ¿por qué está escrito en la Biblia? Para nosotros. Dios quiere darnos una lección, unas lecciones muy importantes. Por eso nuestro pastor principal nos compartió un mensaje muy profundo. Primera lección a través de Ananías y Zafira. Primero, si acumula pecados ante Dios, no puede arrepentirse y llega a la muerte. Primera lección que Dios quiere darnos a través de episodio de Ananías y Zafira, que es, si acumula pecados ante Dios, no puede arrepentirse y llega a la muerte finalmente. Hoy en día mucho cristiano, de repente, cuando está bien, si comete alguna falla, error, pecado contra la palabra de Dios, tiene miedo, tiene ese remordimiento. Pero no pasa nada. ¿Ha cometido algún pecado grave? Pero no me viene algún problema o alguna enfermedad, algún castigo, parece. Por eso uno después comete otro pecado, mismo pecado de nuevo, con corazón valiente. Por eso acumula sus pecados voluntariamente. La Biblia dice, Ananías y Zafira expiró. Versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Pero en versión coreana, Biblia en versión coreana dice, cayó y salió el alma de él, de Ananías. Pero versión español y Reina Valera 1960 y dice solo cayó y expiró, dice. Pero versión coreana dice cayó y salió el alma de él. Expresa que no fue salvo. Voy a explicar, entiende bien, por favor. Y a veces, y versión coreana, la Biblia versión coreana, y está traducido más correctamente espiritualmente. Alguna parte, Reina Valera 60, está traducido más exactamente. Pero esa parte realmente sobre espíritu y alma, esa parte Reina Valera 60, y tenemos pena. Pero versión coreana, esa parte está traducida exactamente. Nosotros sabemos, ser humano se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero sabemos, nuestro Dios le ha dicho a Adán, ciertamente morirás cuando come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Pero no sabemos toda historia. Adán comió y no murió su cuerpo, sino su espíritu. Función de espíritu es comunicar con Dios.
Pero espíritu murió. Conforme a la palabra, ciertamente morirás. ¿Sí? Así. Por eso se cortó comunicación entre Dios y Adán y Eva. Pero nuestro Señor vino a esta tierra, murió en la cruz, redimió nuestros pecados. Uno sí acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Dios perdona sus pecados, envía Espíritu Santo al corazón de creyente en el Señor. Espíritu Santo hace nacer de nuevo. Espíritu muerto que está en su corazón hace nacer de nuevo. Esa es regeneración, nacimiento nuevo en el Señor por Espíritu Santo. Cuando hijo, hija de Dios que fue salvo, se acepta, se aparta del mundo, se aparta espíritu vivificado por Espíritu Santo y el alma que obedece al Espíritu, el cual pertenece al Espíritu. Vea, uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Perdona por la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz sus pecados. Espíritu Santo viene a su corazón, hace nacer como hijo, hija de Dios. Pero ser humano se compone espíritu, alma y cuerpo. Un cristiano que es salvo, una cristiana que es hija de Dios, hija salva, cuando muere, ¿cómo va? Espíritu vivificado por Espíritu Santo en el Señor. Y alma, espíritu de cada ser humano es amo de una persona. Pero alma debe obedecer al espíritu. Porque espíritu comunica con Dios. Alma debe obedecer al espíritu. Por eso, aquí, entiende bien por favor. Cuando hijo, hija de Dios que fue salvo se aparta del mundo, se aparta espíritu vivificado por Espíritu Santo y el alma que obedece al espíritu, el cual pertenece al espíritu. Por eso, en caso de alma, podemos decir alma que pertenece a espíritu. Otro, alma que pertenece a la carne. Amén. Por eso, entra al cielo espíritu de hijo, hija de Dios, con alma que pertenece al espíritu. Entra juntos, no solo espíritu, sino espíritu, alma, juntos. Después va a tener cuerpo resucitado. Por eso en el cielo va a tener como una persona completa que se compone espíritu, alma, cuerpo, también en el cielo. Amén. El alma que pertenece al espíritu es el alma que está en estado quebrantado, todo argumento y todo pensamiento carnal, por la obediencia a la palabra de Dios, el cual obedece a la orden de espíritu. Por eso, una persona, un creyente, hijo, hija de Dios, salvos, si tiene fe grande, ¿qué significa? Su alma obedece al espíritu, a la voluntad, porque espíritu comunica con Dios. Por eso manda a espíritu que obedezca a la palabra de Dios. Por eso, un ejemplo, si está en nivel espíritu completo, quinto nivel, un ejemplo, 99%, ¿qué significa? Su espíritu vivificado,
su alma totalmente está unida, porque obedece, digamos, igual que alma de quinto nivel de fe, igual que espíritu, porque obedece, es uno. Pero, un ejemplo, un primer nivel, ya espíritu ya nacido, pero digamos débil, su alma no obedece al espíritu, ¿me entiende? Por eso hace pecados, hace contra la palabra de Dios. Por eso, entienda bien, el alma que pertenece al espíritu es el alma que está en estado quebrantado. Todo su argumento y todo pensamiento carnal por la obediencia a la palabra de Dios, el cual obedece a la orden de espíritu. Por eso, persona de espíritu, ¿qué significa? Ya, vive conforme a la palabra de... Pero persona de alma, ¿qué significa? Espíritu está muerto, por eso vive por su alma. ¿Sí? Hoy no puede explicar todo eso porque por el tiempo. Si tiene alguna pregunta, después me comunique, por favor. O de repente en oración de Daniel compartiré, explico un poquito más. El estado de ser, el estado de está uno, espíritu, alma, el cual el alma obedece perfectamente al espíritu como Jesús y diácono Esteban. Nuestro Señor Jesús vivía en esta tierra como de todo modo como un hombre. En este caso, nuestro Señor, su alma, su espíritu era uno. ¿Por qué? Obedece perfectamente al espíritu. Diácono Esteban también siendo diácono tenía ese nivel de quinto nivel de fe. Por eso su alma obedeció a su espíritu completamente. Es decir, en el estado prosperado, espíritu y alma, podemos encontrar siguientes versículos. Tercera Juan capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Reina Valera 60 dice, tu alma, dice, termina así, pero versión coreana, Biblia versión coreana dice, ¿cómo prospera tu alma y espíritu? Espíritu y alma, sí. Por eso, esa parte, digamos, Biblia en versión coreana está traducida más correctamente. Por eso, ¿cómo prospera espíritu y alma? ¿Qué significa? Amo de ser humano es espíritu. Ha nacido por Espíritu Santo en Cristo. Pero cada uno ser humano tiene su función de alma, ¿sí? Aprende, escucha y juzga, decide. Pero ese alma, anteriormente espíritu estaba muerto. Por eso alma funcionaba como amo de cada uno. Pero un cristiano nace de nuevo por Espíritu Santo en Cristo. Espíritu Santo manda a alma que obedezca a la verdad, a la palabra de Dios. Pero espíritu no está crecido, digamos, no es crecido, fuerte, alma no obedece. Por eso, según su criterio, argumento, su experiencia, el mundo hace. Por eso no obedece. Pero en caso de nuestro Señor, ¿sí? Esteban, alma y espíritu, estaba uno. ¿Por qué? Obedece perfectamente al espíritu. Amén.
cuando leemos la Biblia y nuestro Señor antes de, digamos, fallecer físicamente, ¿qué decía? Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice, pero Biblia versión coreana, ¿qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y alma. ¿Me entiende? Diácono Esteban, ¿qué decía? Y digamos, antes de fallecer. Hechos capítulo 7, verso 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero versión coreana, ¿qué dice? Señor Jesús, recibe mi espíritu y alma. Decía. Por lo tanto, está escrito que Ananías y Zafiras, cuyo alma salió, significa que su espíritu estaba muerto. Es decir, significa que no fueron hijos de Dios por recibir Espíritu Santo. Si hubiera sido salvo, podría estar escrito, por ejemplo, salía su espíritu, como Esteban, podría decir, pero no está escrito así. Pero persona muere, el alma salió. ¿Por qué? Perdón. Pero persona de tiempo de Antiguo Testamento muere, el alma salió porque espíritu estaba muerto en época de Antiguo Testamento, que no vino Espíritu Santo. Eso anteriormente les expliqué. Y en tiempo de Antiguo Testamento, de repente, siendo pueblo de Israel, Espíritu Santo no podía morar en el corazón. Por eso su espíritu estaba muerto. Cuando leemos Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21, 22 dice, es un episodio que el profeta Elías y resucitó hijo de una viuda que servía a profeta Elías, ¿sí? Versículo 21 de capítulo 17 de Primera de Reyes dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué dice? Hagas volver el alma de este niño a él. Porque solamente alma. En aquel momento ese niño, digamos, no tenía ese espíritu vivificado por Espíritu Santo. Por eso dice, verso 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, dice. Ahora bien, podemos pensar que Ananías y Zafira, que han vendido su heredad para ofrecer ante Dios, los cuales tenían cierta fe y cierta fidelidad, entonces, ¿por qué ni siquiera ser salvos? Ha vendido su heredad, ¿sí? Podemos pensar que
tuvieron cierta fe, cierta fidelidad. Porque ellos engañaron a Dios creador, no a hombre, sino a Dios. Engañar a Pedro, quien manifestó el poder que Dios acompaña con el apóstol. Era igual engañar a Dios, quien garantiza y acompaña con apóstol Pedro. Alguien podrá pensar que es tan duro si no es salvo por una vez de engaño. Pero no fue razón que no fueron salvos por solo un engaño a Dios. De hecho, un solo engaño a Dios es el pecado gravísimo. Pero Dios de misericordia y amor no condena inmediatamente por el pecado grave de los hijos. Ay, sí, Dios nos condena, nos disciplina cada vez por nuestra falla, nuestro pecado. Hoy, ¿quién puede vivir en esta tierra hasta hoy? Teniendo 10 años, 20 años. No, pero nuestro Dios, misericordioso, por eso no condena inmediatamente por el pecado grave de los hijos. Dios hace conocer sus fallas por varias maneras y da las oportunidades de arrepentimiento muchas veces. Es ese Dios. Está escrito Salmos capítulo 145, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aún así, no da su oído a la advertencia y no se arrepiente percibiendo su falla. Entonces Satanás lleva cautivo totalmente el corazón de esa persona. Entienda bien, por favor. Dios da oportunidad. Dios es misericordioso. Dios es de amor. Por eso, no condena inmediatamente, no castiga inmediatamente. Dios da oportunidad. Dios da advertencia, que entienda en varias maneras. Por Espíritu Santo, Dios da oportunidad, da y un corazón congojado por pecado. Por eso uno se arrepiente para tener perdón. Pero no viene problema grave. Ay, no me accidentó. Por eso no se arrepiente percibiendo su falla. Entonces Satanás lleva cautivo totalmente el corazón de esa persona. Y Dios vuelve su rostro de él. Entonces va a llegar a la muerte, que es el paga del pecado. ¿Por qué? No viene el espíritu de arrepentimiento aún deseándolo. Por eso uno llega a su colmo de condenación. ¿Sí? Dios está en el proceso, mientras tanto, Dios da oportunidad que se arrepienta. Dios da oportunidad, tiempo. Pero esa persona no se arrepiente, sino continúa ese pecado. Si llega al colmo de su justicia, después de repente por algún problema quiere arrepentirse, pero no puede. ¿Por qué? No viene el espíritu de arrepentimiento. Por eso, pecado de muerte, no por un pecado, una vez de pecado, sino comete pecado grave que pertenece al pecado de muerte, continuamente. Dios da oportunidad, Dios da
espera que se arrepiente, pero no arrepiente, no se arrepiente, sino continúa. Por eso llega al colmo. Después, de repente, por algún problema, quiere arrepentirse, pero no puede, porque no viene, Dios no permite el espíritu de arrepentimiento. También Ananías y Zafira, que han salido inmediatamente sus almas por una maldición de apóstol Pedro, podemos saber claramente, ellos levantaron el muro por cometer continuamente los pecados. Por eso uno puede leer este episodio, puede quedar como un sentido disgustado. ¿Por qué tanto? Por un engaño. Puede pensar, pero no. ¿Por qué? Ananías y Zafira levantaron muro del pecado por cometer los pecados continuamente. Por eso, por ese momento, digamos, llegaron al colmo. ¿Me entendió? Amados hermanos, Ananías y Zafira, que mintieron sin titubear ante apóstol de gran poder, se refiere que sus corazones estaban ya cauterizados. Como ellos sí cometen voluntariamente el pecado, conociendo que esto es el pecado, por conocer la verdad, creyendo en Dios, debe entender que va a la muerte sin perdón de pecados. Sin embargo, si no puede ser salvo por una vez y otra vez de pecado, serán difíciles salvos muchas personas, ¿sí o no? Ay, sí, por una vez de pecado grave, ay, sí, no puede ser salvo. Ay, en el mundo, ¿quién puede ser salvo entre nosotros también? Cuando Dios da oportunidad, si se arrepiente con corazón quebrantado, reconociendo su pecado, viene misericordia de Dios. Pero, una y otra vez, si continúa 3 y 4 veces, además si aumenta 5 y 6 veces, llega a la situación inconvertible, finalmente va a ir a la muerte eterna como Ananías y Zafira. Pero hoy en día muchos cristianos no entienden esa parte tan importante. Ellos pensando que ya hoy cometo pecado, hoy, Padre, perdóname por favor. Otro día comete mismo pecado o más pecado, Padre, perdóname por favor. Hoy yo ofrendo $100. En general, $5 he ofrecido, un ejemplo. Pero por ese remordimiento de su conciencia, ya, hoy $100. Padre, perdóname por favor. Otro comete otro pecado más grave. Continúa. Pensando que yo soy perdonado. Dios es misericordioso, por eso me perdona. Piensa así. No, no es así. Por eso, primera lección de ese episodio, ¿qué es? Si acumula pecados ante Dios, no puede arrepentirse. Finalmente llega a la muerte. Pero hoy en día no entiende esa parte. Pero Ananías, Zafiras no murió solamente por un engaño, sino ellos anteriormente y levantaba muro del pecado por los pecados que han cometido continuamente. Muy, muy importante. Segunda lección. Segundo lugar, hay autoridad de Dios que gobierna la vida y la muerte a apóstol de poder, al cual Dios garantiza.
apóstol Pedro que ha manifestado gran poder de Dios. ¿Por qué? Dios le garantizó. Por eso, hay autoridad de Dios que gobierna la vida y la muerte a apóstol de poder. Apóstol que manifiesta el poder. Pero yo no digo un apóstol autollamado. No, no, no. Apóstol reconocido por Dios con poder. No sanidad. Sanidad, digamos, eso no llama como poder. ¿Qué es poder? Sanidad de discapacitados, así. Pero, digamos, y quemar por fuego del Espíritu Santo, germen, microbio, por eso sana, ese es don de sanidad. Al ver cita bíblica de hoy, Ananías y Zafira, engaño a Espíritu Santo, y apóstol Pedro. Ay, por el tiempo, ay, poquito. Podemos conocer que tuvo la autoridad que gobierna la vida y la muerte por Biblia. No solo apóstol Pedro, sino también las personas que Dios amó y usó. Profeta Moisés, Elías, Eliseo, apóstol Pablo, apóstol Pedro, claro, mucho más nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Apóstoles, profetas que Dios amó, que Dios usó, tenía esa autoridad que gobierna vida y la muerte por Dios. Cuando profeta Eliseo maldijo jóvenes, 42 jóvenes murieron por oso que han salido, por osa. Ajá. Nuestro Señor maldijo y higuera se secó. Pero no es dada esa autoridad a cualquier persona. Es dada a la persona quien entiende perfectamente al corazón de Dios y no usa para sí misma, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le da esta autoridad grande y poder grande al siervo que garantiza? ¿Por qué? Las personas que no quieren creer en Dios, sino la obra de poder que se ve ante sus ojos, como está escrito en San Juan capítulo 4, verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Nuestro Señor dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Claro, nuestro Señor también ha dicho en San Juan capítulo 20, verso 29, dice, Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, claro. No viendo prodigios, señales, sí cree. Esa fe, no solamente de boca, yo creo, no. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Entiende la voluntad de Dios y obedece. Pero hoy en día, ¿cuánta gente, creo yo, no sé exactamente, pero yo creo en continente América, donde tiene esa tendencia católica o evangélica, gran mayoría de gente que dice: Dios te bendiga, ¿cómo está? Estoy bien por Dios.
Mañana nos vemos. Sí, Dios mediante. No sé, 90% o 95% de gente de Latinoamérica confiesa su fe, pero esa fe no se refiere a esa fe, sino entiende la voluntad de Dios, palabra de Dios, y obedece. Esa fe. Por eso, si no viendo señales, prodigios, obra de poder, si obedece a la palabra de Dios, ay, esa fe hermosa. Pero confesando su fe, no obedece, no vive conforme a la palabra de Dios. Confesando su fe en Cristo, pero no guarda día del Señor. Por vacaciones va al viaje, ay, por cumpleaños no va al culto dominical. No entiende la palabra de Dios, no obedece, sino por su invitación, por su cumpleaños, por su viaje. Ya abandona a Dios, eso no es fe. Pero sí experimenta señales, prodigios que Dios obra. Las obras que no pueden por ser humano. Uno puede darse cuenta, Dios está vivo. Debo creer. ¿Me entiende? Hay que mostrar las evidencias seguras, predicando claramente la voluntad de Dios a estas personas que se ven ante los ojos para que lleguen a la salvación según la voluntad de Dios. Dios quiere guiar mucha gente a la salvación para que la gente crea firmemente de corazón en Dios, mirando las obras manifestadas por apóstoles y garantizando a la palabra que sale de los labios de apóstoles, que es la palabra de Dios. Por eso, nuestro pastor principal, si realiza cruzada en el país extranjero, una cruzada grande, nuestro pastor predica, después ora en el nombre de Jesucristo. Salen para dar testimonios grandes. Por eso, gente que ve, Reverendo Dr. Gerolli, su mensaje viene de Dios. Ellos creen. Puede obedecer. Solo palabra bonita, emocionante, da mucha emoción, pero terminando el culto, vive con su conciencia, con su cultura, con su manera, con su costumbre, pero sí experimenta poder de Dios que ser humano no puede hacer. Puede aceptar esta palabra que viene de Dios. Por eso nuestro pastor principal predica y ora, muestra gran poder de Dios. Por eso yo también, realizando misión en cada lugar, predico y siempre oro con pañuelo que nuestro pastor principal ha orado. Da testimonio. Por eso gente creyente que escucha, este mensaje es diferente. Puedo vivir, debo vivir conforme a esa enseñanza. Por ello, sabemos que por ello debemos llegar a la salvación entendiendo el amor de Dios, estimando al varón de Dios, confiando en su palabra. Pero, ¿qué será no confiando en varón de Dios que manifiesta el poder, sino quiere engañar como Ananías y Zafira? Parece que engaña al hombre por el momento, pero engaña ciertamente a Dios. Si quiere engañar al varón de Dios que se ve por ojo, quería engañar mucho más a Dios quien no se ve. ¿Sí o no? Esa persona no cree en Dios, quien nos mira con los ojos como llama de fuego y supervisa a toda área de vida. Por ello comete pecado no creyendo en la palabra de Dios.
Tercera lección, última. Tercer lugar, debemos entender que no puede ser salvo todo el que invoca nombre del Señor. Señor, Señor. Tercer lugar, tercera lección, a través de Ananías y Zafira, debemos entender que no puede ser salvo todo el que invoca nombre del Señor. Señor. Palabra de Dios que está escrita en la Biblia se cumple perfectamente sin omisión. Biblia nos habla repetidamente que no puede ser salvo por lo que dice yo creo tercamente sin razón. No sabe la palabra de Dios, pero yo creo, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. No, jamás. No, cuando leemos capítulo 7, verso 21 de Mateo, ellos echaban demonios en el nombre de Jesucristo, pero nuestro Dios, ¿qué decía? No te conozco. El que hace injusticia, dijo que no puede ser salvo llevando pecado, y no hay el amor de Dios en la persona que ama al mundo y acompaña con el mundo. Si es verdaderamente el hijo salvo y hija salva de Dios, debe tener la acción conforme a la voluntad de Dios. Repito, si es verdaderamente el hijo salvo y la hija salva de Dios, debe tener la acción conforme a la voluntad de Dios. Empezando desde lo básico, como dice, guardar el día del Señor y ofrecer diezmo completo y ofrenda, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo. Hay que vivir la palabra de Dios más perfectamente, cuanto más creciendo en fe. En este camino, Dios no solo concede la salvación, sino que también da gracia y paz y la fuerza y el poder para vencer a este mundo. También podemos marchar con fuerza por la esperanza en la nueva Jerusalén. Quiero terminar este mensaje. Conclusión. Por episodio de historia de Ananías y Zafira, podemos tener 3 lecciones que Dios nos da. Primero, si acumula pecados ante Dios, no puede arrepentirse. Finalmente llega a la muerte. Por eso no hay que tener valentía para cometer pecado continuamente. Puede tener el corazón cauterizado. Muy, muy importante. No hay que pensar solamente yo guardo día del Señor, yo diezmo y ofrenda. Claro, importante. Pero a la vez comete pecado continuamente. Más que todo, no viene problema. Estoy bien. Yo soy salvo. Iré al cielo. Su deseo es. Segundo lugar, hay autoridad de Dios que gobierna la vida y la muerte a apóstol que manifiesta el poder al cual Dios garantiza. Por eso, apóstol Pedro dijo y aconteció inmediatamente. Pero no, yo no digo un apóstol o un pastor autollamado, sino Dios acompaña, Dios garantiza. Tercer lugar, debemos entender que no puede ser salvo todo el que invoca Señor, Señor.
nuestro pastor principal terminó este mensaje orando. Oro en el nombre de Jesucristo que sean hermanos bendecidos, llegando a la salvación perfecta, por estar despiertos siempre, derivando, si tuviera el muro del pecado, examinando a sí mismo por el mensaje de hoy. Por eso, ay, Ananías, Zafira, ay, doloroso. No, a través de ese mensaje, examinamos nosotros mismos. Amén. Esto nos hace crecer espiritualmente. A través de ese mensaje ya despejó, ¿sí? Algún sentido disgustado. Uy, por una mentira, claro, es grave de todo modo, pero por una mentira, uy, murió su esposo, su esposa en el mismo día. Ahora entendemos, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Oremos juntos, meditando ese mensaje. Amado Padre, muchas gracias por el mensaje de nuestro pastor principal, titulado Ananías y Zafira. Podemos entender las cosas importantes en nuestra vida. Padre, muchas gracias. Padre, ayuda a transformarnos continuamente. Padre, 3 lecciones. Primero, si acumula pecados ante Dios, no puede arrepentirse. Finalmente llega a la muerte. Segundo, y hay autoridad de Dios que gobierna la vida y la muerte, apóstol, que manifiesta el poder al cual Dios garantiza. Tercero, debemos entender que no puede ser salvo todo el que invoca Señor, Señor. Padre, ayuda a examinar nuestro camino. Si tuviéramos las cosas inconvenientes, injustas, siendo pequeño o trivial, ayuda a limpiar, ayuda a cortar. Padre, ayuda a andar por camino de santidad para Nueva Jerusalén, para experimentar tu bendición en esta tierra, tu protección de todo peligro, creciendo en tu verdad. Ayuda a arrebatar la Nueva Jerusalén, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.